leer Efesios 6, versículo 10 en adelante. El apóstol Pablo hablándonos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Del Evangelio de la paz. Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, escuchen lo que dijo acá el capellán, habló varias veces: si no fuera por las oraciones de la iglesia, si no fuera por lo que están intercediendo, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo. Repito, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Yo había visto ver un versículo más, pero hasta aquí llegamos. Amados, no sé si voy a alcanzar a compartir por el tiempo todo lo que tengo, porque todo lo que hay es muy importante, hay mucho detalle, hay mucha información en lo que nos está hablando el apóstol Pablo como cristianos, como hijos de Dios. Amados, quiero partir diciendo esto: estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Espiritual, digo. Quiero nombrar rápidamente las 7 herramientas, las 7 armas espirituales que nos ha dado el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Primero, la verdad. Esa es una armadura, esa es una herramienta para el creyente que nos ha dado el Señor. La justicia, el Evangelio de la paz, la fe, que es el escudo, el yelmo de la salvación, que es el casco, que es la palabra de Dios, y por último, la oración. Si pudieses proyectar, Luis, la foto que te envié con respecto al soldado.
por favor. Así como hay un ejército, y hoy día hemos estado viendo últimamente ya más de un año, 2 años, guerra en Rusia, en Ucrania. Hace ya 7, 8 meses hay una guerra Israel, pueblo amado de Dios, contra el grupo Hamas, grupo terrorista islámico radical. Y bueno, hay guerras internas en otras naciones que han sido siempre y que no se hablan mucho, pero estamos con muchas guerras en estos tiempos. Y la palabra dice que antes, cuando venga Jesucristo, habrá muchos rumores de guerra y guerras. Así que estamos viendo parte también de los últimos tiempos, apocalíptico, total. Entonces, cuando vemos que hay guerra, hay soldados. Y estos soldados están, bueno, a lo mejor Claudio nos podría dar una cátedra como marino, él sabe todo lo que es el armamento. Yo la verdad que conozco un poco lo que me informo, pero como buenos soldados andan con fusiles, andan con cierta protección los soldados, ¿no es cierto? Vemos que andan con casco, a veces hasta antibalas, etcétera. Hay soldados y hay regimientos, y hay... en la guerra está pasando eso y bueno, eso es lo natural, amados. Pero yo estoy hablando de una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Nuestra vida, desde que conocemos al Señor, amados, hay una guerra espiritual. Desde el día que conocemos a Jesucristo, empieza esa guerra espiritual. A veces esa guerra es muy intensa en momentos de nuestra vida. Y también a veces esa intensidad baja. Pero todos los días hay situaciones que estamos enfrentando. El soldado siempre está atento y despierto. El discípulo que somos nosotros, los cristianos, debemos estar atentos y despiertos. El diablo, amados, no descansa. Así como nos hablaba el capellán, situaciones que pasan en la cárcel, cosas espirituales. Yo la primera vez que entré, y tengo que... La opresión espiritual que había en ese lugar era tremendamente grande. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera espiritual, hay un enemigo que se levanta contra los cristianos. Este enemigo no descansa. El diablo es el enemigo número 1 de la paz. Él no quiere, amados, vernos tranquilos. Porque si estamos tranquilos, tenemos la paz de Dios. Y la paz de Dios tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que prepararnos para la batalla. Tenemos que estar informados. Tenemos que estar conscientes que hay una lucha espiritual. Y que hay un enemigo común que tengo yo y que tienen ustedes. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Esto implica ponernos dentro del poder de Dios, estar con el Espíritu Santo, con el Señor todos los días. Es decir, metiéndonos debajo de su luz, caminar bajo su luz. Encontramos fuerza, encontramos oposición. Y este enemigo, amados, y esto no es para asustarlos, no se asusten, pero sí estén conscientes de que hay una lucha espiritual.
y que hay un enemigo que se levanta. Este enemigo quiere aniquilarnos y debilitarnos constantemente. Ahora viene algo alentador. ¿Qué nos pone bajo su protección? Primera de Pedro 1:5. ¿Qué nos pone bajo su protección? Primera de Pedro 1:5. ¿La tenemos? Sí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está. Ahí está la protección de Dios. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados, solo los que ejercitan la fe el día a día son aquellos que perseveran en las batallas del día a día. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, ok. Eso es el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. Vamos a Salmo 91:1. Vamos a hacerlo bien dinámico, bien práctico. Salmo 91:1. Hay harta escritura, no sé si la tienes. ¿Sí? Ok. Ahí está. El que habita, amados, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que vive bajo esa luz, el que vive bajo esa luz que es Jesucristo, que es el poder de Dios, vivirá protegido por Dios. Para eso necesitamos venir a su palabra. Todos los días debemos ser disciplinados, debemos ser ordenados también en la oración. La oración es imprescindible. Escuchen, la oración en la vida de un creyente es imprescindible. La oración es una conversación, es una cercanía con Dios. A veces es donde le cuento todo lo que me pasa, aunque Él lo sabe todo, pero es una relación, es una conversación, es algo íntimo. Esa es la oración. A veces la oración hay situaciones que necesitamos respuestas, por eso nos acercamos a Dios y oramos. Por eso hay tópicos de oración, por eso oramos por la cárcel de Osorno. Por eso oramos por distintos ministerios. Estamos orando por nuestra oración, estamos orando por Haití, estamos orando por Israel, estamos orando por tantas cosas simultáneamente. Y eso le agrada a Dios. Eso agrada al Señor. Pero ¿qué pasa, amados, si hay pecado? ¿Qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si tomamos malas decisiones que nos agradan a Dios? Esa luz que yo estaba hablando recién, ¿qué pasa en nuestras vidas si hay pecado? Esa puerta que Dios ha abierto y que quiere abrir, también el enemigo se aprovecha y nos ataca cuando caemos. Y cuando caemos, abrimos una puerta espiritual donde le permitimos al enemigo que se levante y haga cosas que nos pueden dañar nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con los demás, nuestra intimidad con nuestra familia. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos afecta. El pecado, si pecamos y no nos arrepentimos, amados, si no hay arrepentimiento y hacemos cosas que no agradan a Dios, el pecado entra a mi vida. Y si no nos arrepentimos,
el pecado puede estar ahí toda la vida en la vida del creyente, creyendo que estamos bien y estamos súper engañados y estamos en pecado separados de Dios. Y lo que hablamos y lo que pedimos a Dios, la oración llega hasta el techo. No va hacia a la presencia de Dios, solamente porque hay pecado en nuestra vida y no hemos confesado ese pecado. Puntos importantes. Vivir y obedecer es clave. La vida de un creyente nuevo, que lleva un poco de tiempo, antiguo, desde el principio debemos aprender que la obediencia es clave. Cuando nosotros vamos, y voy a usar la cárcel porque ahí está el capellán, hay un orden, hay una autoridad. Se hace lo que la autoridad dice. Hay un orden. No podemos pasar a llevar ese orden, no podemos pasar a llevar a los capellanes, al pastor, no podemos. Tenemos que hacer lo que los capellanes dicen. Es decir, me someto a esa autoridad, vivo en sometimiento y en obediencia. Y la obediencia agrada a Dios. Amén. Agrada a Dios. La obediencia es aquella persona que tiene un corazón de discípulo para Dios, que sabe que puede costarle hacer las cosas, pero se esfuerza para ser obediente, aunque le cueste. Punto importante. ¿En qué nos fortalecemos? Pregunta, ¿en qué nos fortalecemos? ¿En quién? En el Señor. ¿De qué manera nos podemos fortalecer en el Señor? En la oración. ¿En qué más? Servicio, alabándolo, adorándolo. En su palabra. Su palabra. Versículo 11. Vístanse de toda armadura. Punto importante. Dios ha provisto armaduras espirituales, amado. Y esta guerra no es natural, no es con lo que vemos, sino que es las tinieblas, cosas que no vemos, pero que pueden operar en personas. ¿Se entiende? Hay personas que operan en las cosas de las tinieblas. Por eso acá el capellán decía, se entra ese lugar, la opresión, la oscuridad, la maldad. Y a veces no es necesario ir a una cárcel para darse cuenta que hay una lucha espiritual. Y que esa lucha espiritual, si no la enfrentamos con oración, leyendo la palabra, amando a los demás, esforzándonos, siendo obedientes, siendo mansos, siendo humildes, agradando a Dios. Vamos a ver la naturaleza de los ataques del diablo. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la naturaleza? Amados, esta guerra que estoy compartiendo no es entre nosotros. No podemos confundirnos. Es contra huestes espirituales de maldad. No es contra hombres. Es contra el mal. Es contra las tinieblas. Es contra el diablo. ¿Ustedes sabían que el diablo tiene un ejército? ¿Sí? 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 Ese ejército tiene un general. Y el general es el diablo. Tiene oficiales.
A lo mejor no sé si a Claudio qué le parece lo que estoy hablando como militares y todo. Es como fuerte. Porque hay oficiales y esos oficiales son agentes del mal. Y hay soldados y esos soldados son demonios. Amado, estoy hablando de lo que Pablo habló. Lo que Jesucristo nos enseña en la Biblia. Es para que aprendamos y estemos discerniendo y dándonos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Que si no tomamos decisiones y tenemos una actitud pasiva o no hacemos nada, el diablo nos puede desamarrar. Más aún si hay pecado, podemos vivir realmente tormentos. Entonces hay una organización espiritual. ¿Controlada por quién? Por el diablo. Hay potestades, como dice Pablo, que operan de diferentes formas. ¿Qué protege nuestra vida? ¿Qué protege nuestra vida y nuestra iglesia? Lo hemos hablado, pero esto es como la base, lo más importante. ¿Qué protege nuestra vida espiritual y a nuestra iglesia? ¿Qué es lo que protege a la iglesia y nuestras vidas? ¿Cuando hacemos qué? Cuando oramos. Esto, amados, acá nos vamos a detener un momento. La oración y la intercesión diaria con Jesucristo, diaria con el Espíritu Santo, es lo único que nos protege del mal. Es lo único que el mal huye y reconoce de un creyente que ora y que clama a Dios. Las tinieblas se dan cuenta de eso. Y también se da cuenta de los cristianos que no oran. Y esos que no oran, más los atacan. Amados, yo quiero, esto lo hablo con mucho amor, mucha exhortación, pero para que estemos súper alerta y atentos en estos tiempos, porque el mal se está levantando como nunca sobre la faz de la tierra, como nunca. Entonces, la oración, mi relación, mi conversación con el Señor, mi cercanía con Dios, mi devoción al Señor, mi alabanza, como dijo acá, mi alabanza al Señor, mi tiempo de estar con el Señor, tiene que ser diaria. Diaria. No podemos venir solamente el domingo a levantar manos y a cantar. Eso no nos sirve mucho para esta guerra. Vamos a leer una escritura en Génesis 3:1. Y vamos a ver cómo empezó el primer ataque a las tinieblas. El primer ataque a las tinieblas, en el primer libro de la Biblia. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer ataque de las tinieblas que Satanás hizo fue hacer dudar al hombre, hacer dudar a la mujer. La duda, amados, es el primer ataque espiritual de las tinieblas. Si nosotros ponemos en duda las cosas de Dios, vamos a caer en lo mismo que cayó Eva. Y ahí entró el primer pecado a la vida del hombre. Y ahí empezó la decadencia espiritual del hombre. Y por eso, por los siglos y toda la humanidad ha estado separada de Dios. ¿Por qué? Porque ahí entró el pecado. Cuando uno duda
de la palabra de Dios, cuando uno duda de la presencia de Dios, de lo que puede hacer el Señor, abrimos puertas. Ese fue el primer ataque espiritual de las tinieblas, en el primer libro de la Biblia. En el tercer libro, ahí empezó el primer ataque espiritual. Amados, al diablo no le asusta. Escuchen bien esto, al diablo no le asusta la gente que va a la iglesia. Escuchen, el diablo no le asusta a la gente que va a la iglesia. ¿Sabes lo que asusta al enemigo? ¿Sabes con lo que tiembla el enemigo? Es cuando ve a personas que perseveran, que aman a Jesucristo, que tienen pasión por Jesucristo, que dan su vida por otro, que hacen sacrificios para Dios agradables. Esas personas tienen el carácter de Jesucristo, con eso el diablo tiembla. Con eso el diablo tiembla y los demonios se asustan y los demonios huyen cuando ven a un cristiano, porque ellos reconocen a los cristianos que están buscando al Señor. Ellos reconocen espiritualmente a los cristianos que están dando la batalla. Ellos reconocen a los cristianos que se ponen de rodillas. Ellos reconocen a los que interceden en la madrugada. Ellos reconocen a los que leen la palabra y creen en Jesucristo. Pero el diablo no se asusta y no le complica que la iglesia esté llena de personas. El diablo tiembla solo cuando ve a personas que buscan y aman a Jesucristo. ¿Saben por qué el diablo ataca a la iglesia y a los cristianos? El diablo ataca y nos ataca para que nos alejemos del Señor. Y esto es muy clásico de las tinieblas, siempre poniéndonos el pasado por delante. Lo que hiciste tú, lo que hiciste en esa oportunidad. Mira cómo trataste a esa persona. Mira lo que hiciste con tu vida en ese momento. Y nos recuerda el pasado. ¿Saben por qué? Porque el enemigo nos ataca a la mente. El diablo es especialista en hacernos recordar nuestro pasado. La lucha, amados, está aquí en nuestra mente. Si tenemos la mente de Cristo, el diablo no nos puede atacar. Si tenemos el anhelo de Jesucristo, el enemigo de Dios, el diablo y su agente y los demonios pasan de lado, no nos tocan. Por eso cuando entramos a la cárcel con autoridad, no nos tocan. Y predicamos, y oramos, y está la presencia de Dios. O cuando vamos al hospital, o cuando vamos a ir a la casa de ancianos, o cuando vamos a orar por los enfermos, o cuando vamos a hacer la obra de Dios, o cuando vamos a predicar a la calle. Vamos en el nombre de Jesucristo. Yo creo que voy a ir terminando porque me queda bastante por compartir. Y quiero que vayamos digiriendo esto de a poco, porque para algunos puede ser un poco mucha información. Pero amados, hay una guerra espiritual. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos, creyendo que la guerra es con las personas que están en la calle. No, son personas que incluso, y con esto concluyo, pueden ser personas incluso que están a nuestro lado, nuestra propia familia.
Así que no nos sorprendamos. No nos sorprendamos que en nuestras propias familias veamos acciones, veamos situaciones, conversaciones, actitudes, ¿lo dije? ¿Sí? ¿Ok? Que van contra la presencia de Jesucristo. Hay una escritura, y con esto termino, que va a confirmar lo que estoy hablando. A Jesucristo en persona le pasó esto mismo con su hermanastro y con su madre. Vamos al libro, como me salté, vamos a Mateo 12, 46 al 50, si no me equivoco. Aquí hay un hecho concreto de lo que estoy compartiendo ahora en este minuto, en este momento. Mientras él, Jesucristo, aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos, son hermanastros, ¿ya? Son hermanastros. Y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesucristo, él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es decir, en ese momento, su familia fue un obstáculo para Jesucristo. Él no quería en esos momentos estar con ellos. Él estaba preocupado de los negocios del Padre. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en ese momento querían sacarlo de lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor quería hacer la voluntad de Dios. Y el diablo, amado, es astuto. Es súper hábil. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos con Él, nada podemos temer. Nada nos puede afectar, porque estamos plenos. Estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de su unción, de su poder, de su amor, de su gracia, de su favor. Precioso. Con esto vamos terminando, porque tengo 2 hojas más para compartir por lo menos. Quedamos hasta acá. Es un tema muy contingente. Estamos viendo que la maldad en estos últimos tiempos ha aumentado como nunca. Estamos viendo que niños están siendo atacados por las tinieblas, matrimonios se están separando a cada rato, las cifras avanzan y avanzan y avanzan. Vemos que hay mucha violencia en nuestra nación, en el mundo entero. Vemos que están pasando a la vista de nuestros ojos. Estamos viendo que hay una guerra espiritual. Que hay un enemigo que se levanta con violencia, con ira y con odio. Y con odio. Esa es la realidad, amados. Despertemos. Despertemos. No seamos románticos, ni religiosos, ni pensemos que Jesucristo no habló de estas cosas. Pablo habló, Jesucristo habló.
la Biblia está lleno de ejemplos donde el diablo quería robar lo que Dios quiere hacer. Así que, amados, este es un tiempo para estar despiertos, atentos, alertas. Cuidado con el humanismo. No, que todo lindo, todo perfecto, algo romántico. No, sí, oye, fue tan lindo lo que escuché hoy día, tan precioso. Es tan lindo el Señor, es tan bueno. Es bueno, es lindo, pero estamos en guerra. El que se queda dormido, pasó. Pasó. Y el enemigo ataca la iglesia, a los que se acercan a él, los que están con él. Recuerden esto, la iglesia está llena de personas, pero no todos están atentos a esta verdad. Se duermen entre el pecado, entre las tinieblas, entre el enemigo, y hasta ahí llegan. Así que son cosas, temas delicados, pero súper importante tener presente. ¿Amén? Amén. Vamos terminando entonces alabando al Señor. Son temas espirituales. No es fácil predicar de esto, pero es necesario por los tiempos que estamos viviendo.